Hola, ¿qué tal? A todas y a todos. Mirad, mi nombre es Manuel Agustín Gómez Vallejo. Soy técnico de nivel superior de prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación Provincial de Cáceres. Y bueno, pues como bien sabéis, al haberos apuntado a este curso sobre la COVID, pues en el módulo 2, pues a mí me toca lo que es la parte relacionada con la normativa, ¿no? del coronavirus. Bueno, ya sin más voy a comenzar. Como bien sabéis, pues esta normativa es súper extensa, no sé si son cerca de unas 7.000 o más páginas, pero nosotros, como es evidente, nos vamos a centrar exclusivamente en lo que son pues, las normas relacionadas con las medidas de prevención y protección, bueno, pues para evitar el contagio, ¿vale? En la medida de lo posible como consecuencia de este virus. ¿De acuerdo? Bueno, si me permitís, voy a poner una presentación. A ver, un momentito. Bien. Bueno, como os he dicho, la normativa pues está a dos ámbitos, porque estaría la normativa nacional, en la cual luego se basa la normativa autonómica. Dentro de esta normativa nacional pues está la emanada de nuestro Estado, de nuestro gobierno, de la nación, ¿vale? Y también pues la emanada o la elaborada por el Ministerio de Sanidad y luego ya por último pues la normativa autonómica, ¿de acuerdo? Bien, como se indica aquí voy a hacer un breve repaso por las distintas normas que ya he mencionado, ¿vale? Relativas a esta pandemia ocasionada por este coronavirus que han salido hasta la fecha. Como ya he comentado, pues las que son de ámbito nacional dictadas por el Estado y por el Ministerio de Sanidad, así como en el ámbito autonómico, en nuestra comunidad autónoma de Extremadura. ¿Estén vigentes o no? Claro, pero las que no estén vigentes, pues evidentemente vamos a hacer simplemente lo que es una alusión a las mismas. Y como ya he comentado, pues solamente aquellas que estén relacionadas con las medidas de prevención y de protección frente a este coronavirus. Bien, todo esto comenzó pues, con el Real Decreto 463 del año 2020, de 14 de marzo, por el que se declara por primera vez el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Bien, el ámbito territorial es nacional, la duración de este Real Decreto fue nada más de 15 días naturales, pero que luego sufrió 6 prórrogas, ¿eh? Y que estuvo vigente hasta el 21 de junio del año pasado, de 2020. Y la autoridad competente, pues el Gobierno de España, ¿vale? Bien, como veis aquí, bueno, pues simplemente indicaros que la primera prórroga, perdón, pues fue mediante el Real Decreto 476 del año 2020, ¿vale? Y que también su duración fue de 15 días naturales, o sea, hasta el 11 de abril de 2020, fecha en la cual el Real Decreto 487/2020 pues lo prorrogó, ese primer Real Decreto, el 463, hasta el 26 de abril. Si os dais cuenta, fueron periodos de 15 días. El Real Decreto 492 del año 2020 pues también hizo lo propio. El Real Decreto 514 de ese mismo año, de 2020, también lo mismo, hasta el 24 de mayo. Mediante el Real Decreto 537 del año 2020 también se prorrogó hasta el 7 de junio, el primer Real Decreto. Lo que ocurre que aquí pues, hay que destacar que se alude o se hace mención al procedimiento de desescalada en aplicación del plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de abril de 2020. Si os acordáis, pues que había pues, estas 4 o 5 fases: la fase 0 de preparación a la desescalada, la fase 1 o inicial, la fase 2 o intermedia, la fase 3 o avanzada y el de nueva normalidad. A continuación, pues se dictó el Real Decreto 555 del año 2020, que prorrogó, y ya por última vez, el primer Real Decreto, el 463 del año 2020, hasta el 21 de junio. Bien, como sabéis, pues el verano del año pasado, pues la situación se normalizó bastante, ¿vale?
Pero, ¿qué sucedió? Pues que después del verano pues vino otra nueva ola. Por ese motivo, pues se dictó el Real Decreto 926 del año 2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el coronavirus, el SARS-CoV-2. Como veis ahí, el objeto es declarar estado de alarma. La autoridad competente fue el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación. La autoridad competente delegada era para cada presidente de cada comunidad autónoma, ¿vale? El ámbito territorial era todo el territorio nacional y la duración fue hasta el 9 de noviembre de 2020, ¿de acuerdo? Si os acordáis, pues mediante este Real Decreto, a partir de esa fecha, de octubre, de finales de octubre, pues se limitó la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, si os acordáis, durante el periodo comprendido entre las 11 horas de la noche y las 6 de la madrugada, salvo para realizar aquellas actividades necesarias o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, ¿no? Ya sabéis que todas estas limitaciones pues, tienen sus excepciones, ¿no? Como son esas causas de fuerza mayor, el tener que ir a trabajar, etcétera, ¿vale? La autoridad competente delegada, que eso es lo que significa ACD, podría determinar en su ámbito territorial que el comienzo estuviera entre las 10 de la noche y las 12 y la finalización entre las 5 y las 7. Dejaban esas 2 horas de margen, ¿no? También se limitó, la entrada y la salida a las comunidades autónomas, salvo también para realizar las actividades necesarias o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Y también la limitación a la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, tanto cerrados como al aire libre, que se estableció que no se superaran las 6 personas, salvo que se tratase de personas convivientes. También se limitó a la permanencia de personas en lugares de culto, cuyo aforo lo determinaría cada autoridad competente delegada, y que la eficacia de las limitaciones, o sea, el periodo en el cual como mínimo estarían vigentes estas limitaciones, nunca sería inferior a 7 días. Y en función de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, etcétera, pues la autoridad competente delegada en su ámbito territorial podría modular, flexibilizar y suspender las medidas antedichas, pero siempre previa comunicación al Ministerio de Sanidad. Como os he comentado, el anterior Real Decreto estuvo nada más vigente hasta el 1 de noviembre. Por ese motivo salió el Real Decreto 956 del año 2020, de 3 de noviembre, pues simplemente para prorrogar el anterior Real Decreto de estado de alarma hasta, pues, brevemente, hasta el 9 de mayo del 2021. ¿De acuerdo? Hay otra anterior ley a esta, pero que esta que vamos a ver, pues la ha anulado, la ha derogado, ¿no? Que es la Ley 2/2021 de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Como ves ahí, pues el objeto es establecer esas medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias, ¿vale? Para hacer frente a esta crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus y asimismo también para prevenir los posibles rebrotes con vistas a la superación de la fase 3 del plan para la transición a una nueva normalidad. ¿Vale? Bien, en esta ley es en la que se basa fundamentalmente la normativa autonómica de nuestra comunidad autónoma de Extremadura, ¿vale? La cual establece pues, esas medidas de protección, de prevención, perdón, ¿vale? Para controlar lo que es la transmisión, ¿vale? O los contagios ocasionados por este virus, ¿de acuerdo? Que veremos pues, a continuación. Como veis ahí, como ya he dicho, esta es la ley que actualmente está en vigor en España. Como sucede con todas las normas de ámbito nacional, establece los mínimos en relación con lo que regule, en este caso las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias, y que luego cada comunidad autónoma los tiene que tener presentes al elaborar su propia normativa, su normativa a nivel autonómico. ¿Qué sucede? Que bueno, cada comunidad autónoma puede ser más restrictiva a la hora de elaborar su propia normativa, pero nunca lo puede ser menos, ya que, como he dicho anteriormente, la normativa de ámbito nacional pues establece los mínimos. Y el ejemplo más claro de ello
de esto que estoy comentando es que el uso obligatorio de la mascarilla aquí en Extremadura se ha establecido también, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, ¿de acuerdo? En otras comunidades pues también se ha hecho, pero bueno, pues posiblemente no conozco ahora mismo ningún caso concreto en el que alguna comunidad autónoma, pues el mínimo que ha establecido es el que se recoge en la ley anterior, la 2/2021 de ámbito nacional. Y asimismo, todo lo que no se ha recogido o regulado por la norma a nivel autonómico, pues siempre estará arreglado por la norma de ámbito nacional, como por ejemplo sucede en el caso de las reuniones de las comunidades de propietarios, que hay un Real Decreto Ley, ahora mismo vamos a ver cuál es, en el cual se establece que las reuniones de las comunidades de propietarios, el Real Decreto Ley 8/2021, que entró en vigor el 9 de mayo de este año, ¿vale? Justo al finalizar el estado de alarma por los anteriores reales decretos del año pasado, el 956 del año 2020, ¿vale? Establece, como estaba diciendo, que las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal quedan suspendidas hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto cuando se tenga que adoptar algún acuerdo que no pueda demorarse hasta esa fecha, evidentemente. Y siempre que lo haga o que sea solicitada la celebración de esa reunión por parte del presidente o de la cuarta parte de los propietarios. O no hace falta que sea la cuarta parte de los propietarios, sino que un número de ellos suficiente que representen el 25% de las cuotas de participación. Sí es cierto que también se indica en este Real Decreto Ley que se deberá de tratar el que se realice esta reunión por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, pero claro está, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios para poder asistir a esta reunión realizada mediante estos medios, esta forma, lo que deberá de comprobar previamente el administrador, ¿vale? Y también que se agote la posibilidad de adoptar algún acuerdo sin celebrar presencialmente la junta de la comunidad de propietarios mediante la emisión de voto por correo postal o mediante medios telemáticos como por ejemplo correo electrónico. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí va lo que es la normativa emanada por el Gobierno de España. Si os acordáis, os dije que también había otra que había sido elaborada por el Ministerio de Sanidad, ¿de acuerdo? Pero que la única que está actualmente vigente es esta que veis aquí, la orden SND. SND, como veis, son solamente las consonantes de sanidad, ¿vale? Que es la orden SND, como decía, /271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen pues, instrucciones sobre gestión de residuos en la situación esta de pandemia ocasionada por la COVID, ¿vale? Y que sean los residuos procedentes de domicilios, hospitales, ambulancias, centros de salud, laboratorios y establecimientos similares que puedan haber estado en contacto con la COVID-19. Y como os he comentado, las restantes normas de este ministerio relacionadas con las medidas de prevención y protección frente a la COVID-19 han dejado de estar vigentes por estar vencida su fecha de aplicación. Sí es cierto también que este ministerio pues, ha elaborado diversas guías, ¿de acuerdo? Que estas, bueno, concretamente las relacionadas con lo que es la ventilación de los lugares o centros de trabajo, pues lo veremos en el módulo 4 de este curso, ¿de acuerdo? Muy bien, pues venga, un saludo y hasta luego.